La ley de reproducción. La orden bíblica, creced y multiplicaos, no ha sido hasta hoy bien comprendida por todos. Los que se detengan en la letra de las Escrituras, sin penetrar en su esencia, ven en esas palabras una ley divina, estableciendo que la reproducción de las especies, inclusive la humana, deba ser libre e ilimitada, y que obstaculizarla sería un grave pecado. Sin duda la reproducción de los seres vivos es ley de la naturaleza y cumple una necesidad en el mecanismo de la evolución. Eso no quiere decir, sin embargo, que le sea prohibido al hombre adoptar ciertas medidas para regularla. Todo depende de la finalidad con que se haga. Dado, por ejemplo, que el desarrollo excesivo de determinadas plantas o animales se revele como nocivo y peligroso, se puede perfectamente impedir su reproducción, pues la acción inteligente del hombre, que es un contrapeso que Dios dispone para restablecer el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza, tal es la enseñanza que nos llega a través de Kardec. En lo que se refiere al control de la natalidad humana, objeto hoy de complejas investigaciones en los campos de la biología, de la genética, de la farmacología, de la sociología, etc., y de impetuosos debates entre teólogos y moralistas de varias tendencias, la doctrina espírita nos autoriza a afirmar que, habiendo razones realmente justas para eso, el hombre puede limitar su descendencia evitando la concepción. La pregunta número 694 del libro que estamos estudiando, el libro de los espíritus, aclara todas las dudas sobre el asunto, pues condena tajantemente solo los usos cuyo efecto consiste en oponerse a la reproducción para satisfacción de la sensualidad, dejando claro que puede haber, como de hecho los hay, innumerables casos en que se hace necesario no solo restringir, sino hasta incluso evitar cualquier cantidad de hijos. Es preciso que se reconozca que el hogar no es un establecimiento destinado a reproducir seres humanos en serie, sino un santuario escuela, donde los padres deben asegurar como creadores de nobles caracteres, inculcando en los hijos a la vez que el amor a Dios, una vivencia sana, modelada en los principios de la moral y de la justicia, de modo que se vuelvan elementos útiles a sí mismos, a la familia y a la sociedad. El hombre se distingue de los animales, dijeron aún los mentores de la codificación, por obrar con conocimiento de causa. Por lo tanto, lo que de él se espera no es sólo que procree por fuerza del instinto sexual como un mero reproductor, sino que, conviene repetirlo, dignifique el nombre del padre o de la madre con que Dios le honra la existencia. Hay quien no admita ningún motivo para la limitación de los hijos, es decir, el plan familiar, en la suposición de que tal medida se constituye en un obstáculo a la ley del progreso, por reducir las oportunidades de que los desencarnados necesitan para expiar delitos del pasado. Ocurre, sin embargo, que, no obstante, esos no actúan de conformidad con el punto de vista que defienden, ya que ellos mismos, contrariando la ley de la naturaleza, al tener 1, 2 o 3 hijos, se dan por satisfechos y quedan por ahí. Si razonasen un poco, comprenderían además que si existen tantos seres necesitando volver a la tierra para pruebas reparadoras, ya que se hallan endeudados ante la justicia divina, es precisamente porque les faltó a muchos en las encarnaciones anteriores la orientación espiritual que solo un hogar bien constituido puede ofrecer, y que lanzar al mundo hijos enfermizos y deficientes o físicamente bien dotados, pero consagradas al abandono, absolutamente no ayuda al adelantamiento de la tierra. Antes lo retarda, pues contribuye para aumentar el número de los desajustados y de los criminales de toda suerte, infelices, que a su vez exigirán otras tantas oportunidades de reajuste, y así sucesivamente, en una progresión geométrica que no acabaría nunca. Más vale prevenir que curar, reza un refrán de la sabiduría popular, y de ahí el porqué de la medicina terrena tiende a ser cada vez más preventiva en vez de curativa.
¿Por qué no habría de ser así también en el universo moral? El precepto con que abrimos este estudio no determina el factor de la multiplicación de los matrimonios, factor ese que puede y debe variar de acuerdo con la robustez de los progenitores, principalmente de la madre, que es la más sacrificada, sus recursos económicos, etc. Así, a los ojos de Dios, que juzga según las intenciones de cada uno, es preferible tener pocos hijos y hacer de ellos hombres de bien, a tener muchos pero abandonados a la propia suerte, como sucede a menudo. En cuanto a los matrimonios que evitan o limitan los hijos, atendiendo tan solo al comodismo, obviamente se vuelven tanto más reprensibles cuanto mayor sean sus posibilidades de concebirlos, criarlos y educarlos. Estos conceptos se hallan en el capítulo 4 del Libro de los Espíritus, pregunta 686 y siguientes. El aborto. Conforme expusimos anteriormente, existen razones que justifican o hacen aconsejables, si no obligatoria, la limitación de los hijos. Conviene, pues, exponer, mientras tanto, que incluso en los casos en que el control de la natalidad se imponga como absolutamente necesario, solo son excusables los usos que tengan por objetivo impedir la concepción, como la abstinencia del acto sexual en los períodos fecundos de la mujer, u otro proceso anticonceptivo que la ciencia descubra, siempre que sea reconocido como inofensivo para la salud. Nunca la interrupción de la gravidez, pues, salvo una única hipótesis, esto constituye un crimen y de los más nefastos, por no dar a la víctima ninguna posibilidad de defenderse. Lamentablemente, desde las más remotas épocas, este ha sido el recurso elegido por la mayoría de la humanidad para frustrar los nacimientos no deseados. Se averiguó recientemente en diversas regiones brasileñas, y creemos que eso ocurra en el mundo entero, que de cada 3 casos de embarazo, 2 son interrumpidos a través del aborto provocado, y lo que es de aterrar, a veces desde el 4º mes, es decir, cuando la concepción ya es un ser vivo latente en el vientre materno. Esa práctica, mientras tanto, se incluye entre las infracciones penales de todas las naciones civilizadas, comúnmente queda impune por la justicia terrena, lo que equivale a un implícito consentimiento. El espiritismo, que tanta luz ha dado en torno de este magno asunto, nos aclara que la provocación del aborto no es considerada culpable, solo esta exceptúa a la que aludimos más arriba, cuando el ser en formación ponga en peligro la vida de la madre. En esta circunstancia, es preferible sacrificar al primero y no a la segunda, optando entre 2 males por el menor. Fuera de eso, no obstante, los atentados a la vida fetal acarrean siempre terribles consecuencias, tanto en este mundo como en el otro. Según el doctor Yves Lezan, especialista en ginecología, siendo el aborto provocado una práctica clandestina y en la mayoría de las veces realizado en lugares desprovistos de completa higiene y asepsia, puede traer gravísimas consecuencias originadas por infecciones tales como peritonitis, sea por pequeñas perforaciones del útero que pasen desapercibidas o para pasar del cáustico a través de las trompas y caída dentro de la cavidad abdominal. No estaría de más hablar de la posible aparición del tétano, que sobreviene tras un periodo de incubación de 4 a 8 días, con evolución generalmente aguda y también varios estados septicémicos de alta gravedad. Las hemorragias externas pueden también aparecer tras la práctica del aborto como pasado algún tiempo y perdurar aún por largos periodos. En consecuencia de esas pérdidas de sangre, surgen secundariamente señales de anemia que será proporcional al volumen total de la sangre perdida, exigiendo a veces transfusiones de sangre. Aclara aún más el referido especialista que si es repetido con frecuencia, el abortar puede provocar A. La inflamación de los ovarios, que se manifiesta por medio de dolores a nivel del bajo vientre y secreción, lo que exigiría tratamientos especializados, no siempre coronados con éxito.
B. Irregularidades en las reglas, con cólicos durante y después del periodo menstrual. C. La frigidez sexual y la esterilidad definitiva de la mujer. D. Agotamiento. E. Perturbaciones nerviosas. F. Envejecimiento precoz. Oigamos ahora lo que al respecto dice un médico del mundo mayor. La mujer que lo promueve o que coopere en semejante delito es obligada por leyes irrevocables a sufrir alteraciones deprimentes en el centro genésico de su alma, predisponiéndose generalmente a dolorosas enfermedades como la metritis, la vaginitis, la metralgia, el infarto uterino, la tumoración cancerosa, flagelos esos con los cuales muchas veces desencarna, demandando el más allá para responder ante la justicia divina por el crimen practicado. André Luis, acción y reacción. No terminan ahí todavía los funestos resultados del aborto provocado, pues espiritualmente los reflejos de la criminal responsabilidad de los padres, en especial de las madres, rechazando a aquellos que deberían retornar a la carne, con los cuales normalmente habían asumido sagrados compromisos, son más aún de temer. Sintiéndose robados o traicionados, esas entidades pasan a consagrar un profundo odio a los que rechazaron recibirlos en cuna nueva. Y cuando no les hacen de la existencia terrena un infierno, en largos procesos obsesivos aguardan, sedientos de venganza, que hagan el traspaso, para entonces vengarse sin compasión ni piedad. Tal vez haya alguien que se pregunte, ¿y la providencia divina permite que los que huyeron al cumplimiento de sus obligaciones queden a merced de la hazaña de esos espíritus vengativos? Sí, lo permite, porque cada uno necesita llorar sus propios errores, sin los que jamás aprendería a respetar, como debe, las leyes de Dios. Ante esto, no conviene pues reflexionar con madurez si vale la pena pagar tan alto precio por liviandades tan enormes de este orden. En el tema sobre el aborto, no matarás. El médico ya había atendido a varios pacientes en aquel día cuando una joven madre llega hasta su consultorio llevando en sus brazos un precioso y lindo bebé.
Así que el profesional le preguntó en qué la podría ayudar. Ella le responde con mucha ansiedad. Doctor, necesito que me ayude a resolver un grave problema. Mi hijo tiene poco más de 1 año y estoy embarazada de nuevo. Ay, yo no quiero tener otro hijo ahora, todavía es muy pronto. Necesito darle un espacio mayor entre uno y el otro. El médico, muy atento, le preguntó, ¿y entonces en qué podría yo ayudarla? La mujer, ya esperanzada, respondió. Quiero interrumpir este embarazo y cuento con su ayuda. El médico la miró atentamente como para buscar la inspiración para la solución del caso. Después le dijo, yo tengo una alternativa para proponerle. Resuelve su problema y no ofrece ningún riesgo para usted, señora. La mujer, muy atenta, escucha la sugestión. El médico le dice, para que usted no tenga esos 2 bebés de edades tan cercanas, vamos entonces a matar a este que está en sus brazos. Así el otro podría nacer sin problema. Si el caso es matar, no hay diferencia para mí entre uno y el otro. Sacrificar ese que ya nació es más fácil y desde luego más económico. Además, usted no sufre ningún riesgo. Entonces, ¿qué responde? No, doctor, qué horror. Matar a una criatura es un crimen, es un infanticidio. El médico, consciente de su deber, utilizó algunos argumentos más para convencer a la madre de que no había diferencia entre matar a un niño crecido o al que ya estaba por nacer. No matarás. Este es uno de los 10 mandamientos recibidos por Moisés en el monte Sinaí, cerca de 1500 años antes de Cristo. El derecho a la vida es una ley divina, mas el ser humano desea sobreponerse al Creador, creando leyes que permitan este tipo de crimen. El aborto, permitido por las leyes humanas o no, no deja de ser un crimen ante las leyes morales que rigen la vida. Sin embargo, gran parte de la humanidad, así se diga espiritualista, aún comete en su medio ese crimen bárbaro contra un ser indefenso dentro del útero materno. Salvo los casos prescritos por médicos serios en que se debe optar por el aborto para salvar la vida de la madre, los demás serán crímenes que van a ser contabilizados en la economía moral de los responsables. Como bien le dijo el médico a la madre que deseaba librarse del embarazo indeseado, no hay diferencia ninguna entre matar una criatura ya nacida o entonces la que está en el vientre. Hoy en día existen muchos medios de programar el nacimiento de los hijos, en espacios adecuados, sin que sea necesario acudir al infanticidio. El aborto no es compatible con la civilización, por lo menos con una civilización de mayoría espiritualista que admite la existencia del alma. Al espíritu que se le impide en el vientre materno la oportunidad para una nueva existencia, no se eliminará, así su pequeño cuerpo en formación sea destruido. Si fuera un espíritu elevado, él perdonará a sus asesinos y pierde desde luego la oportunidad de convivir con un alma buena que venía para ayudarles. Pero si fuera un espíritu infeliz, podrá perseguir a los responsables en busca de venganza. No es otro el motivo el que lleva a aquellos que practican abortos a la perturbación y hasta la locura, y es generalmente en los sueños donde estos cobros ocurren, cuando están cara a cara con sus víctimas. Por todo eso vale la pena tener siempre en mente ese mandamiento divino: no matarás.
Si por desventura usted ha cometido algún crimen, busque entonces la reparación. Ruegue a Dios sinceramente, hágale un pedido de misericordia en favor de la vida. Si ya practicó el aborto, dedique un poco de su tiempo a las criaturas huérfanas. Deles cariño y atención. Sea un buen amigo. Sea muy afectuoso con ellos. Al final, Dios no quiere la muerte del pecador, pero sí la eliminación de su impiedad. Piense en eso y acuérdese, matar nunca. El caso de Simona. Ante el médico que la atendía, Simona fue una paciente muy clara. Solo usted me puede ayudar, doctor. Y habló con la precisión de los desesperados del alma, que suelen ser criaturas pobres que trabajan en la ciudad, donde las explotan después de ilusionarlas, negociándolas, consumiéndose en los prostíbulos. La experiencia del doctor le hizo comprender de inmediato cuál era el problema de aquella mujer. Lo busqué porque me acordé de usted. ¿No me recuerda, doctor? Aquella voz le era familiar. El rostro, que debía haber sido muy bello, se presentaba descarnado, y no obstante, el maquillaje cargado estaba en él las señales del desgaste orgánico. Lamentablemente, no recuerdo. Soy un pésimo fisonomista. Usted frecuentaba nuestra casa. Era amigo de mi familia, hace pocos años atrás. Yo cambié mucho. Soy Simona, la hija del profesor. ¡Cielos! Sí, eres tú, Simona. ¿Qué te pasó, hija mía? ¿Por qué no me buscaste antes? Cambiando de actitud, el médico se dirigió a la joven con una mirada interrogativa. Era una mujer prematuramente envejecida, y sin ocultar su preocupación, le preguntó con vidente piedad: Cuéntame, ¿qué es lo que deseas? ¿Cómo me encontraste? ¿Qué es lo que te pasa, hija? Dímelo todo. Un feliz acaso me ayudó a encontrarle. Mis amigas me hablaron de usted. ¿Estás con tu madre? No, no nos tratamos más. Vivo aquí cerca, en la calle de... Pero un momento. Ese es un lugar muy... Lo sé. Yo también soy llamada así.
Ya no tengo nombre. Bueno, pero todo se puede arreglar. Eso es algo relativamente sencillo. De hecho, en la vida todo lo que incide sobre el comportamiento moral, mortificándolo, deja de ser sencillo para tornarse en un acto indecoroso. Para mamá y para mí, ya es demasiado tarde. No, siempre hay tiempo. No para mí, doctor. Esa mujer hizo una larga pausa, buscando en el pasado de sombras una chispa de luz que la apoyase. El doctor la dejó meditar, apoyándola con su silencio. Mamá tenía razón. Yo no sirvo para nada, a no ser para lo que me convertí. No pienses así. Eres muy joven, chica. Para ser exacta, tengo 19 años y soy una anciana, conocedora del laberinto más vil del alma humana. El médico, ante la respuesta pesimista, sombría pero sincera, asintió mentalmente. Aquella muchacha debía haber llorado y sufrido demasiado. Todo comenzó en los tiempos felices, cuando papá aún vivía. Yo estaba en el liceo, pues había cumplido 14 años. Amé a un joven, con el que ciertamente no me realicé. Era el tiempo de la guerra. Él era normando y estaba acuartelado en París luchando por la patria. Siempre fui caprichosa. Siendo hija única de padres mayores, mi madre me había acostumbrado a tenerlo todo. Sintiendo afecto por la abatida joven, es interrumpida por el médico con el propósito de evitarle la dolorosa confesión. Se acercó a ella y la abrazó. Siéntate. Voy a suministrarte un calmante. Yo sé que eso te hará mucho bien. Es apenas agua de melisa. Aquella joven tomó el medicamento disuelto en agua fresca y azucarada y asintió. El ingrato me abandonó cuando más lo necesitaba. Me entregó dinero y me indicó una realizadora de abortos, en aquella ocasión que él conocía. Yo no era su primera víctima. La desdichada era una mujer malvada, cínica, fría. Era una fabricante de ángeles, que los traficaba cuando nacían vivos de madres inescrupulosas como yo, enviándoles a Normanda. Las madres desdichadas, cuando son ricas, pagan la manutención mensual de los hijitos que más tarde mueren, pues son dejados en cualquier lugar. ¿Y tus padres supieron algo de esto? De ninguna manera. El pequeño feto tenía poco más de 3 meses. Me enfermé gravemente. Papá me salvó sin ni siquiera sospechar. Pobre, no tuve la cobardía de herirlos, porque confiaban en mí. Peor que la honra ultrajada fue la pérdida de la esperanza, la profunda desilusión interior. Pensé que iba a enloquecer, planeé suicidarme, pero siempre deseé vivir, beber con ansiedad la copa del placer y estaba desfalleciente. Con la muerte de mi padre, nuestra casa no volvió a ser la misma. Mamá, que lo amaba con delirio, no cuidó de nada más. He venido a pedirle un aborto. El doctor, al principio, supuso que se trataba de un infanticidio, pero durante el desarrollo de la conversación pensó en alguna enfermedad. El choque lo descontroló. No lo pudo ocultar. Se sintió herido. Mujer, ¿sabes lo que me estás pidiendo? No puedo pagar. Usted es mi salvación o mi muerte. Si no logro liberarme de esta gestación, pretendo suicidarme. Sálveme. ¿Salvarte matando otra vida? Pero si yo juré salvar vidas. En aquella época, después de la muerte de papá, resolví buscar trabajo. Abandoné los estudios, ya que nuestros saberes nos facilitaban una vida burguesa relativamente cómoda. Intenté el teatro sin ningún éxito.
y después me resolví por la danza. Ahí fue donde tuvieron su oportunidad más cruel mis desatinos morales. Caí en las mallas del crimen. Me enamoré de un hombre bello y seductor. Le entregué el cuerpo, el alma. Tuve muchos conflictos con mamá por culpa de mi enamorado, exigiéndole lo que me pertenecía. Casi la maté a disgustos. Cuando estuve en posesión de los valores que la ley me atribuyó, él me arrebató hasta el último centavo y me abandonó. Después y en menos de un año, el canalla explotador me hizo frecuentar los lugares degradantes. Después de haber sido llevada allí y haber aspirado aquel aire embriagador, me envolví y sumergí en él hasta el fin. Pensé en salir, evadirme. Recordé el semblante envejecido de mamá, exhausto por las nostalgias de papá y consumido por la ingratitud de la única hija. Entonces desistí de volver a casa. Yo recordaba su mirada inolvidable cuando me dijo, «Hijita», llamándome a la razón conciliatoria, destrozada en el cuerpo, en el alma, en la mente, y yo, la fiera, reaccioné, contestándole, «No soy tu hija, no la hija que tú esperabas, soy una ramera». Estaba totalmente loca. Temblorosa, mi madre se apoyó en una silla de espaldar alto, afirmándose mientras yo la hería. Aun cuando no lo quería hacer, era una fuerza demoníaca la que se posó en mí, dominadora, terrible. Retrocedí para huir y nunca más volver. La vi caer de rodillas, unir aquellas manos que me acariciaron y sollozando, con la mirada perdida dirigida hacia Dios, comenzó a orar. Si bien no le quité la vida física, le asesiné el alma. Debido a su desvarío sexual, Simona fue víctima de una trama obsesiva de amplio alcance que enfrentaba descendiendo desde el peldaño en peldaño, padeciendo la fuerza consumidora del enemigo desencarnado. Si hubiera ejercitado el hábito saludable de la oración, el culto de respeto a los progenitores, se habría evitado la alucinación con que comprometió infinitamente la actual encarnación. Más tarde, conoció a Andrés, un fogoso argelino de sangre española que la explotó y a quien supuso amar. Con él me olvido de todo en los breves momentos que me visitaba. Soy esclava suya. Él me embeleza mis horas de nostalgias con el hachís. No me puedo separar de él. Tengo que sobrevivir. Y este ser que es nuestro hijo no puede nacer. Prefiero la muerte a perder a Andrés. Él me matará si se entera de mi gestación. Tengo que seguir prostituyéndome para los dos y en este estado nadie me aceptará. ¿Puede ayudarme? Todo lo que tengo son harapos, doctor. Te ayudaré, pero no como tú deseas, sino como puedo y debo hacerlo. Te arrancaré de esa vida miserable. Buscaré a tu madre. La angelical sonrisa de un nietecito de cualquier procedencia es siempre encantador y corrige todo el pasado, embellece el presente y organiza el futuro. No puedo aceptar. Yo me encuentro en la deshonra, en el desequilibrio general. Cuando desaparecen los ideales de ennoblecimiento en el ser, es la muerte, el adiós. Y Simona, ante el rechazo de su amigo el médico, procedió a buscar quien le practicase el aborto. El sexo, cuando se presenta sin amor, se convierte en ruina y en mecanismo de infelicidad que impulsa hacia la locura y el crimen. Simona encontró su fin en el aborto, y al igual su criatura. Ambas perecieron en el aborto practicado por otro doctor.
En el prostíbulo donde Simona agotó sus fuerzas, fue notada su falta, así como se percibe la ausencia de una mercancía, y no como si fuera un ser humano. Las separaciones eran comunes: homicidios, suicidios, transferencias clandestinas, huidas inútiles, y su lugar fue ocupado por otra, y su tragedia simplemente olvidada. Aún hoy, las separaciones humanas son así: aumentan y después quedan en el más profundo olvido, sin solución. Sin embargo, jamás fue olvidada por aquel doctor, el doctor Nieto, el amigo de la familia, quien sumó a su desaliento moral el siniestro caso de la desdichada Simona.